Vamos a dar inicio a lo que es el tema 4 correspondiente a las aplicaciones de la integral definida. En este tema o esta particularidad con este tema es que es algo que entre comillas van a seguir viendo a lo largo de los próximos cursos, bien sea cálculo 3, cálculo vectorial, cálculo 4, cálculo intermedio, porque, bueno, estos dos últimos agrupan lo que es parte de cálculo vectorial y también se van a trabajar algunas aplicaciones, por supuesto, de ese tipo de integrales, pero no está muy lejos a lo que se va a trabajar el día de hoy, solo con los casos de los tipos de integrales que se van a manejar. Si ustedes manejan y aprenden y fijan bien todos los detalles que se van a trabajar aquí en este tema, se les debería simplificar un poco el trabajo futuro. Además que es el último tema asociado con lo que es la parte de integración. Posteriormente en los dos temas faltantes vamos a trabajar series y sucesiones, así que hasta aquí llega el trabajo de lo que sería la integral como tal o la integral de phi. ¿Cuáles son las aplicaciones que vamos a trabajar? Fíjense. Vamos a trabajar área entre dos curvas. Ya nosotros definimos lo que era la integral como tal. Definimos que para cuando se hacía el trabajo con la suma de Riemann, lo que generaba o lo que calculaba era el área entre una curva positiva, una función positiva y el eje X. Ahora vamos a ver que con un pequeño cambio en la forma, vamos a trabajar es el área entre dos curvas. Vamos a trabajar volumen de un sólido de revolución eh, a través del método de discos y método de los cilindros. También tiene otros nombres. En el momento que lo vayamos a trabajar, vamos a ver eh, cuáles son esos nombres particulares que pueden tener. Es simplemente como lo pueden encontrar en la bibliografía. Y vamos a trabajar en lo que corresponde a la parte de volumen, en el área de las secciones conocidas, áreas transversales conocidas. Es decir, ahora vamos a definir una base y la sección transversal es la que vamos a conocer. Una vez ya trabajado toda esta parte de áreas y volúmenes, vamos a continuar con lo que sería longitud de curva. Vamos a hacer una introducción de lo que son las funciones de forma paramétricas. Área de una superficie de revolución, es decir, vamos a girar esa curva a través de un eje y vamos a calcular el área de ese casquete que se forma al girar esa curva. Y cerramos con lo que corresponde a momentos y centro de masa de una región plana, de una curva, y finalmente con el teorema de Pappus, que simplemente lo que va a hacer es calcular, vamos a hacer esos cálculos sobre todo lo que finalmente sería es el volumen si se gira alrededor de una recta que no es, en la mayoría de los casos, paralela a alguno de los ejes coordenados. Fíjense que es una agenda un poco larga, pero eh, la metodología o la forma que vamos a trabajar en esta modalidad no presencial va a generar que ustedes tengan que trabajar aún más en su casa porque hacer el trabajo de diseño de todos o de tantos ejercicios que se pueden hacer en una clase se reduce un poco a una explicación un poco más teórica y que ustedes empiecen a hacer el trabajo desde ya, puesto que es lo más importante que vayan puliendo, sobre todo los detalles en cuanto a lo que es la posición en algunos casos de lo que son las curvas, etc. Así que bueno, vamos a comenzar de una vez.
Como les dije al inicio, ya nosotros vimos que si la función f de x es positiva en un intervalo cerrado, normalmente a b, la integral desde hasta b de esa función de f de x diferencial x va a representar el área, la región limitada por la función en ese intervalo. Ok. Sería correspondiente entonces al área que pueden cerrar en este intervalo AB y defino el área. Ahora bien, ¿cuál va a ser el cambio? Ahora en lugar de suponer que yo tengo la región limitada por simplemente el eje, voy a suponer que tengo la región limitada por dos curvas. Y igual a f de x y voy a tener luego y igual a g de x, donde en ambos casos las funciones son continuas, eh, definidas en el intervalo AB cerrado. No debo tener problemas de definición porque después ahí vamos a tocar una parte de lo que sería el cálculo de áreas sobre integrales impropias. Y para el caso particular, para hacer la demostración, vamos a asumir siempre que en este caso la función f de x es mayor que la función g de x. En la teoría se trabaja mayor o igual, nosotros vamos a hacer mayor o igual puede ser en algún punto particular, es decir, donde hay una intersección entre las curvas. Si no hay intersección entre ellas, pues vamos a definir el intervalo y f de x va a ser mayor que g de x. Entonces, esto que está acá va a ser el área que yo voy a calcular. Fíjense, si hacemos un estudio general de lo que nosotros vamos a formalizar, yo puedo trabajar una idea principal en la que digo, en este primer estudio de cálculo de áreas, yo tenía una función f de x y pudiera decir que en términos generales la integral desde a hasta b, o lo que calculaba esa integral, era la integral de f de x menos g de x. Solo que para que este momento esta g de x no existe. ¿Por qué no existe? O porque no se colocaba. Porque podríamos decir, o al decir que y igual a f de x la primera función y y igual a 0 la segunda, esta es que es lo que sería g de x, este señor era 0 y solamente me quedaba en la integral de f de x diferencial x. Ahora no, ahora en el caso que nosotros vamos a trabajar, no vamos a asumir de que sea esta función, sino que es una función cualquiera. Al definir esa función cualquiera, nosotros vamos a calcular entonces esa área que delimita la región encerrada por las dos curvas en ese intervalo cerrado. Y para ello, o para hacer este cálculo de esta forma, si mantengo este intervalo dentro de los límites A y B, ojo, que es bien importante destacar que en la mayoría de los casos trabajados en esta asignatura, los puntos A y B en muchas ocasiones deben ser encontrados. Es decir, que hay una intersección entre las curvas, por lo tanto el primer paso siempre va a ser graficar eh, cuáles son las funciones que se les están dando, con las que se están trabajando. En muchos casos es importante hacer lo que se va a definir ahora, que es definir el diferencial. Si yo defino este diferencial de esta forma, entonces fíjense que retomando un poco lo que era el concepto del área de Riemann, lo que voy a hacer es calcular áreas de rectángulos. Y esta área de rectángulo, que es lo que sería mi delta de x sub i, está definido por una base, una altura. Esta base va a ser el delta y la altura va a ser f de x menos g de x. Y
este diferencial yo lo voy a desplazar desde el punto inicial hasta el punto final en el cual yo voy a hacer la integración. Al desplazar estos pequeños rectángulos sobre esta región, hago intervalos bien pequeños y hago la integral de eso, eso se transforma simplemente entonces en f de x menos g de x, y como habíamos visto en la parte de Riemann, este delta de x sub y se define o pasa a ser lo que es el diferencial, el delta x. Entonces, formalmente el área entre dos curvas va a estar definida como, fíjense que es importante que ustedes ahora definan, antes nosotros definimos que esto era I igual, ahora vamos a definir el área, vamos a definir área, vamos a definir volumen, vamos a definir momentos, para luego calcular centros de masa. Por eso es importante que definan previamente qué es lo que están calculando. Entonces, en este caso el área va a ser igual a la integral desde A hasta B de f de x menos g de x diferencial x. Por supuesto, como les dije anteriormente, para poder definir fg, estamos asumiendo que f es mayor que g, mayor o igual que g en todo el intervalo AB. Y para el caso del desconocimiento, en el que tengo simplemente la función, el primer paso siempre va a ser graficar. ¿Ok? Nosotros graficamos, definimos, en el caso que no tengo los puntos, veo dónde están esos puntos de intersección, si los puedo definir gráficamente, depende de la calidad del gráfico que haga, también lo pudieran encontrar, y de esa manera defino cuáles son los límites y cuál es f de x y g de x respectivamente. Ahora bien, hay casos en los que no necesariamente tengo la función tradicional. Hablo de función tradicional en el sentido de y igual a f de x. También puedo tener una función x igual a f de y. Y en general, casi todas las funciones yo puedo hacer el cambio. Simplemente lo que voy a hacer es despejar una variable o la otra, dependiendo de cuál sea el caso. Pero, por ejemplo, el caso particular de las rectas, yo puedo decir simplemente eh, que la recta, no sé, y igual a 2x es igual. Puedo trabajarla si quiero cambiar el diferencial, como la recta es igual a x igual a y medios, por ejemplo. De esa manera puedo hacer el cambio. Entonces no siempre vamos a tener el trabajo con el diferencial perpendicular al eje X. En algunos casos vamos a tener el diferencial perpendicular al eje Y. Para ello es necesario que yo tenga la función en la variable correcta. En este caso voy a tener una función x igual a f de y. Siempre lo vamos a definir en el caso que no pueda intersectar, como es este. Vamos a hacerlo sobre el intervalo CD, en este caso para no mezclar con los límites que había definido anteriormente. Y tengo ahora la función x igual a g de y. Y fíjense que en ambos casos, tanto en el de el diferencial vertical como en este caso diferencial horizontal, la función f es mayor que la función g. Es lo que tienen que ustedes tener claro para que se mantenga y el resultado, sobre todo en lo que es el signo, sea correcto. Ahora bien, nosotros vamos a diferenciar, perdón, como les dije, vamos a colocar el diferencial es perpendicular al eje Y, y quiere decir que los barridos de este diferencial van a ir de abajo hacia arriba. Ojo con esto. En ambos casos, independientemente de donde estén los puntos de intersección o los puntos en los que yo estoy integrando, es decir, asumiendo de que este valor de C no está por encima del eje, sino que está por debajo del eje, suponiendo que yo continúo aquí el eje Y, la intersección la hacemos por aquí abajo, es decir, debajo del eje X. Siempre el barrido del diferencial en ambos casos, es decir, en el caso anterior y este va a ser de menor a mayor.
en este caso de menor a mayor sería siempre desde abajo hasta arriba, y en el caso anterior vamos a hacerlo siempre de izquierda a derecha. ¿Ok? En algunas ocasiones esto también es válido para, en el caso que tenga más de dos funciones y tenga que hacer picar la integral por propiedades, porque hay un cambio de función, siempre tengo que hacerlo de izquierda a derecha. Por lo tanto, si tengo intervalos que vienen desde la parte negativa, siempre debo ir desde el valor más pequeño hasta el valor más grande de forma consecutiva. Fíjense, en este caso no hay ningún cambio particular en la estructura. Simplemente voy a decir que ahora mantengo este diferencial de y, que voy a convertirlo en ese delta, que va a generar la integral, y va a ser algo tan sencillo como que el área en esta ocasión, vamos a hacer un cambio aquí un momento. Ok, vamos a retomarla, era esta. Ok, corregido el detalle. En este caso tendremos la integral desde c hasta d de f de y menos g de y diferencial y. En los casos que ustedes, esto es una recomendación que yo particularmente siempre hago. Cuando ustedes empiezan a trabajar, eh, hagan el planteamiento en ambas variables, es decir, tanto x como y en los casos que sea posible. Hagan el trabajo algebraico de despejar, porque en algunas ocasiones en el cálculo de volúmenes se pide algunas rectas particulares de giro y es necesario trabajar con la otra variable. ¿Qué quiere decir esto? Que si bien en el caso que ustedes vayan a calcular, es decir, buscar el valor como tal del área, uno va a ser más fácil de otro, muy probablemente, otro va a ser más complejo que el otro, pero siempre hagan el planteamiento. Es decir, quiero hacer el planteamiento de una función, planteo con el eje X, planteo con el eje Y, y luego calculan y ven cuál es el trabajo que pueden ir obteniendo algebraicamente diferente entre uno y otro, para que eh, se den cuenta de lo que puede pasar. Y en ambos casos, recuerden que en el caso de no tener los límites, es decir, de no manejar cuáles son los límites que yo estoy trabajando, simplemente debo intersectar las funciones y definir cuáles son los valores que están intersectando cada una de ellas y cuáles son las funciones que se están intersectando entre sí para poder definir los límites de integración. Eso es un trabajo siempre eh, que se debe hacer en este tipo de ejercicios. Ustedes tienen unas funciones, un grupo de funciones, en algún caso se les da, en otro caso no se les da el intervalo, pero simplemente van a plantear qué es lo que sucede. Fíjense, para agilizar o para hacer esto un poquito más fácil, eh, yo voy a cambiar de herramienta acá. Vamos a parar un momento esto y vamos a hacer una nueva porción de la pantalla. Aquí está. Ok, fíjense. Vamos a trabajar cuatro curvas para este ejemplo. eh, que sería, vamos a decir, un primer ejercicio. Ojo, el ejercicio propuesto
En estas sesiones lo que se va a plantear es la forma de la integral. El trabajo de ustedes es, a medida que vayan trabajando, es hacer los cálculos de las integrales correspondientes para que, para que vayan soltando todavía aún más la mano para la próxima evaluación, porque hay algunos casos en los que sí hay que trabajar bastante. Entonces, fíjense, voy a comenzar con esta función, y igual a 0, que está por aquí abajo, está en negro. Y fíjense que no defino, simplemente me dicen, vamos a calcular el área definida por las funciones y igual a 0, entonces grafico la recta y igual a 0. Sigo con la recta y igual a x medio más 2, o lo que sería igual a la recta y igual a x más 4, todo eso entre 2. La forma no importa, tendríamos esta función que está acá. Fíjense que defino los primeros puntos de corte, por ejemplo, con la recta que tenía originalmente, menos 4 y 2. Ya tengo una porción aquí que estoy trabajando. Luego tengo una porción de parábola definida por y igual a x más 1 al cuadrado, que la tengo por acá. Pero tengo otra porción, otra curva, porque les dije al principio que eran 4 curvas. Entonces fíjense que la función, el área que voy a calcular no es el área que estoy definiendo por aquí, sino es un área que viene luego a la derecha porque me falta una porción de curva, que es una porción de circunferencia. Eh, Esa circunferencia, a ver, es una circunferencia de radio 1 y de centro 0,1, si no me equivoco. Sí, ahí está. Y aquí la tenemos. La particularidad que tiene es, o sea, la defino de esta forma porque, bueno, en este caso la aplicación permite trabajarlo de una forma mucho más sencilla. Así vamos a colocar en los nombres de eh, vamos a colocarle el valor. Aquí tenemos una recta, aquí tenemos la otra recta. Ya les voy a definir la característica para que vean qué es lo que está sucediendo ahí. No es nada particular, simplemente ya es una definición que se hace para no tener la gráfica completa y poderlo hacer segmentado. Entonces, fíjense, ahí tengo definidas las 4 funciones. Tengo, como bien lo dice aquí, digo que si x es menor que menos 1, porque no quiero la parábola completa. Si bien ustedes tienen posiblemente que graficar estas condiciones de x igual o x menor que 1, o menor que menos 1 en este caso, perdón, también se les va a dar. Es decir, cuál es el segmento para que no tengan problemas al definir, porque si yo defino la parábola completa, voy a tener una intersección ya de esta circunferencia también con esta, la recta y igual 0 no forma parte entonces de este conjunto, intersecto aquí arriba y se complica. Por esa razón se van a dar por lo menos el intervalo en el que quiero trabajar. Y la función es y igual a x menos 1 al cuadrado. La tienen por aquí arriba para que la puedan luego hacer el planteamiento y puedan hacer los cálculos. Luego tenemos por aquí la recta. La recta está definida como les dije, x medio más 2, y igual a x medio más 2. Y luego tengo, vamos a decir, la circunferencia, pero para la circunferencia sí, normalmente, o tengo la ecuación de la circunferencia como tal, es decir, x cuadrado más menos su centro, más y cuadrado más menos su centro, e igual al radio al cuadrado. Y ustedes tienen que hacer el trabajo de despejar. Con respecto a la variable que necesito trabajar, al despejar me va a quedar, por supuesto, esta función 1 más la raíz cuadrada de 1 menos x cuadrado. Recuérdense que el valor que está dentro de la raíz es lo que corresponde
en este caso al radio, y este es lo que corresponde al centro o a la coordenada del centro de la circunferencia con respecto al eje Y. La coordenada del centro con respecto al eje X la tendríamos dentro de este cuadrado en el caso que no fuese 0. En el caso que es 0, no tengo ningún problema. Nosotros los definiríamos como el lado derecho, la porción derecha, es decir, para X en el intervalo 0, 1, por ejemplo, como lo define aquí. Y ya sé que tengo que trabajar con la porción derecha. Acuérdense que con las circunferencias se presenta el caso en el que puedo trabajar porción derecha, porción izquierda, porción superior o porción inferior. Y ahí voy a tener los cambios de signo entre, entre uno y otro. ¿Ok? Ahora vamos a definir cómo sería el cálculo de área de esta región. Yo lo que tendría que hacer una vez que grafico es primero definir o revisar el ejercicio si me piden en un diferencial vertical o horizontal, es decir, si integro con respecto a X o con respecto a Y. Y una vez que tenga ese parámetro definido, empiezo a fijar diferencial siempre lo más izquierdo o lo más abajo que pueda de de la gráfica para ver cuáles son los cambios que pueden ir generándose, ¿ok? A lo largo del recorrido. Vamos a ponerlo por acá. Siempre la recomendación es, esta debería colocarla abajo, pero no me deja. Siempre la recomendación es que tengan o bien todas las funciones definidas en ambas variables, en un recuadro, o que las escriban en la gráfica. A veces escribir en la gráfica genera espacio. Y por favor, muchachos, siempre esta recomendación se les va a dar desde ahora hasta que vayan a presentar el examen. No hagan una gráfica en tamaño minimalista. Aprovechen la hoja para que puedan hacer la representación bien de todos esos elementos y todos esos puntos. ¿Ok? Por eso estoy haciéndole zoom aquí para que vean qué es lo que sucede. Voy a llevarme esta imagen a la presentación en vista que ya se va a cerrar esta parte de la sesión y en ese interín vamos a continuar por aquel lado. Fíjense que lo que simplemente es estos mismos elementos lo vamos a trabajar ahora